Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan hermanos. Les saludamos en este día, en este inicio de semana. Pues queremos una vez más seguir bendiciéndolos, seguir compartiendo una palabra con cada uno de ustedes, ya que la palabra de Dios es la brújula que nos guía cada día en lo que debemos hacer, que Dios nos pide que hagamos. Es bien importante meditar la palabra. Y bueno, yo espero que ustedes reciban estos videos que les mandamos, ya que para nosotros es importante que como iglesia tengamos este contacto. Y bueno, pues gracias a Dios porque hay personas que realmente están atendiendo esta enseñanza, esta palabra que damos semana a semana. Y hoy quiero compartir con ustedes unos versículos que nos hablan acerca de un mismo sentir, de un mismo sentir. Es bien importante tener un mismo sentir, porque cuando no hay un mismo sentir hay división, y la división no es de Dios. Una mente dividida es peligrosa, por eso necesitamos tener un mismo sentir, y en la Biblia nos habla de que en la iglesia debe haber un mismo sentir de la congregación con el pastor, del pastor con la iglesia, un mismo sentir respecto del trabajo, un mismo sentir respecto de las actividades que estamos haciendo, de la visión que tenemos como iglesia. Debe haber un mismo sentir. Desde el miembro más pequeño hasta el mayor en la iglesia debemos tener un mismo sentir, hablar una misma cosa, declarar los proyectos que tenemos, porque son proyectos donde estamos todos incluidos. Y bueno, en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, quiero compartir este versículo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 13, verso 11, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed, dice, de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vemos cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y les dice claramente, dice, sed de un mismo sentir, ser de un mismo sentir. Es bien importante, les digo, que tengamos un mismo sentir. Cuando uno dice un mismo sentir, se refiere a tener una misma visión, un mismo propósito dentro de la iglesia. Dentro también de la familia debemos tener un mismo sentir, de hacer las cosas en la familia, tener las cosas en común, en unidad, para que la familia funcione. Es importante ser de un mismo sentir, mucho más entonces en la iglesia. Y en 1 de Pedro 3:8, otro versículo importante, dice la palabra de Dios: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice, amigables, amorosos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vean, hermanos, cómo la palabra de Dios, una vez más, ahora a través del apóstol Pedro, dice aquí, sed todos de un mismo sentir. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Y nosotros en la iglesia tenemos propósitos, tenemos planes. Hay que tener unidad, hay que unirnos para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia crezca, para que la iglesia prospere. Debemos tener todos un mismo sentir. En las actividades que tenemos hay que participar, hay que involucrarnos, no hay que quedarnos estancados, no hay que quedarnos aislados, no, tenemos que levantar la mano y decir, yo quiero participar, yo quiero ser de un mismo sentir con mis pastores, ser de un mismo sentir con mis líderes, porque esto va a traer paz a la iglesia, va a traer crecimiento. Les hemos compartido que aquí en la iglesia nosotros oramos por crecimiento, un crecimiento numérico dentro de la iglesia. Es importante que la iglesia realmente pueda crecer en estos tiempos. Por eso debemos tener un mismo sentir. Y miren, vamos a ver dos versículos más, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 2, vean ustedes cómo la palabra nos habla de esto. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, dice aquí la escritura, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice unánimes, sintiendo una misma cosa, dice unánimes. Entonces, ahí en Filipenses 4:2 dice a la palabra, Filipenses capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, qué importante es tener un mismo sentir, participar, involucrarnos dentro de la iglesia, con el liderazgo, ahí por ejemplo, con los jóvenes, con los adolescentes, como padres participar, tener un mismo sentir, poder realmente
ayudarlos, apoyar a nuestro liderazgo para que la iglesia crezca, tener el mismo sentir en las actividades, como les digo, todo lo que se realiza en la iglesia, la única forma de que tenga éxito es uniéndonos todos, participando. Dios es un Dios de bendición, es un Dios de provisión. Cuando tú dices no tengo, cuando tú dices no hay, cuando tú dices no puedo, no tienes un mismo sentir, porque estás anteponiendo tus intereses a las cosas de Dios. Y Dios es un Dios grande que si tú te propones acercar tus hijos a la iglesia, o a entregarte tú a la iglesia, acercar a tu esposo, acercar a tu esposa, eso se logrará solamente que tú tengas un mismo sentir. Yo recuerdo hace tiempo, venía una mujer sola a la iglesia y poco a poco su esposo se fue integrando, pero después hubo algunos detalles, algunas situaciones difíciles en su hogar, pero lo que le dijimos a ella fue que ella siguiera perseverando y que siguiera acercando a su esposo a la iglesia, porque él ya estaba casi entregándose. Entonces ella pues no siguió el consejo, se empezó a retirar, a apartar, y su esposo se retiró de la iglesia. No se concretó realmente esa bendición. Y así es, cuando no hay un mismo sentir no se concretan las cosas. Por eso, para que tú veas que en tu matrimonio hay éxito, para que tú veas que tus hijos andan en los caminos del Señor, para que tú mismo puedas crecer en tu vida espiritual, tienes que ser de un mismo sentir. Tienes que estar unánimes con tu liderazgo en la iglesia, con tus pastores, tener un mismo sentir, porque cuando hay una persona que tiene un sentir diferente, te decía al inicio, eso es división, ¿verdad? Hay una división, no es de bendición a la iglesia. Por eso hoy queremos animarte, que tú seas de un mismo sentir en las actividades que tenemos, que tú puedas participar en los proyectos de involucrarte en la iglesia, como equipo de ujieres, como equipo de trabajo de aseo en la iglesia, como apoyar en la iglesia en las diferentes actividades de mujeres, de varones, de adolescentes, poder participar, poder involucrarnos, ser de un mismo sentir, ¿verdad? Con nuestros pastores. Eso traerá crecimiento, traerá prosperidad a la iglesia crecerá, tú crecerás y Dios traerá a la iglesia un gran avivamiento. Pero todo comienza con tener un mismo sentir en el corazón. Yo quiero bendecir tu vida hoy, que es un inicio de semana, que tú tengas un mismo sentir en tu familia, un mismo propósito de que ustedes avancen tomados de la mano de Dios, no que cada uno ande por su lado, sino tomado de la mano de Dios. Así es en la iglesia, no, tú no puedes andar por tu rumbo y otro por otro rumbo, cada quien por su lado. No, tenemos que estar unidos con un mismo propósito, una misma meta, una misma finalidad. Como aquí en la iglesia, te decía, tenemos metas por delante, hay que unirnos para que todo sea realmente fácil con la bendición de Dios. Quiero bendecirte ahora, Padre. Bendigo la iglesia en este inicio de semana, pongo a cada familia en tus manos, bendigo sus trabajos, sus actividades, Señor, que haya un mismo sentir en sus hogares, que tu mano de poder, Señor, les bendiga, que, Padre, tú hagas bendiciones grandes en cada hogar y que ellos se unan, que tengan un mismo sentir con nosotros los pastores aquí en la iglesia para poder, Señor, llevar a cabo las metas, los propósitos que tenemos, todos unidos con una misma visión, con un mismo propósito de alcanzarlo, Señor, uniéndonos en el trabajo. Bendigo en esta semana a toda la iglesia declarando bendición, bienestar y prosperidad, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición haberte compartido esta palabra y pues nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde.